Hola, muy buen día a todos. Vamos a dar unos minutitos para los que están todavía por unirse a este webinar y en breve ya comenzamos. Hola, pues muy bienvenidos a todos a este webinar donde hablaremos un poquito de cómo entrar al mercado financiero, qué maneras hay de hacerlo y también un poco sobre nosotros, ¿no? Yo soy Miguel Ángel Elizondo, ejecutivo y analista aquí de Capitaria. Yo igual soy Diego Avilés, soy analista de mercados igual en Capitaria y estaremos con el gusto de estar platicando un rato con ustedes. Vamos a ponerles un pequeño video para introducir un poco el tema.
Súper. Pues bueno, nos encantaría empezar con el tema sobre algo que seguramente ya han escuchado, que es la renta fija, uno de los mercados que más conocidos son. Probablemente lo han hecho lo han visto en CETES, lo han visto en la cajita de Nubank, que también más adelante lo verán. Y queremos empezar a cómo explicar cuáles son las diferencias, cómo realmente funciona esta renta fija. Que bueno, como muchos sabrán, tú al poner tu dinero en esta renta fija actualmente está dando cerca de un 7% si lo pones en CETES, son bonos de gobierno. ¿Qué pasa? Eso te lo da en un año. Y en un año, tu dinero obviamente va a ser ese rendimiento, pero hay que contar la inflación. Que la inflación en el año pasado, es decir, el 2025, fue de un 3,69%. Eso quiere decir que de ese 7% hay que restarle el menos 3,69%. Entonces, realmente lo que entra a tu dinero a lo mejor ya no es tan atractivo, ya no es ese 7% que se puede ver a simple vista, ¿no? En un principio. Y es cuando muchas personas, no sé, incluso nos ha pasado a Miguel, a mí, al principio de entrar a este mercado, de decir, oye, quiero algo más de la renta fija, algo más arriba de un 7%, no me quiero quedar solo con un 3%, ¿no? Entonces, pues bueno, es donde entramos un poco nosotros y es donde entran estas nuevas formas de poder invertir este dinero. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de lo que ofrece Capitaria y para eso es importante entender en qué mercados puedes tú poner tu dinero, qué mercados puedes acceder. Y dentro de estos mercados está el oro, podría ser el petróleo, como actualmente está en una demanda muy fuerte debido a los conflictos. También podemos acceder a acciones de inteligencia artificial, criptomonedas que han ganado muchísima popularidad en los últimos años. Y pues bueno, aquí me encantaría hacerle el micrófono a Miguel, que nos va a explicar cómo funciona el detrás de la inversión, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos comprando una acción? ¿Estoy comprando un mono de gobierno? ¿O cómo es que realmente funciona? Entonces, pues te cedo el micrófono, Miguel. Perfecto. Justamente, pues muy bien como comentó Diego, muchas veces queremos invertir en este tipo de activos que nos puede dar una rentabilidad mayor. Por ejemplo, el barril de petróleo, puede ser una onza o un lingote de oro, puede ser una acción, y hay distintas maneras de hacerlo, pero aquí como lo manejamos en trading es que utilizamos un derivado financiero llamado CFD. Este es un contrato por diferencia. Lo que nos va a ayudar a hacer es poder especular con nuestro capital sobre a dónde se va a ir el precio de este activo. Por ejemplo, cuando tú compras títulos de una acción y suben de valor, pues tú estás generando. Aquí también, pero sin ser dueños del activo. Así que un poquito de este escenario de cómo funciona el CFD está muy bien explicado en este diagrama, donde podemos ver a lo mejor que el barril de petróleo está en $65, ¿no? Normalmente antes estaba esos precios, ahorita estamos en precios de guerra, básicamente, pero si un barril de petróleo está en $65, pues la gente puede decir, oye, yo creo que va a subir el precio de petróleo, se va a ir a lo mejor a 67, va a subir $2. O otra persona puede decir, no, pues yo creo que va a bajar. Ahorita de 65 se va a ir a 63, va a bajar $2. Entonces, así es como funciona. Un contrato por diferencia pueden ser dos personas. A lo mejor Diego y yo decimos, oye, pues yo creo que va a subir el barril de petróleo a 67. Y Diego a lo mejor piensa que va a caer a 63. Y decimos, ok, pues hay que hacer justamente un contrato. Hay que firmarlo. Yo pongo $100 a que va a subir a 67, ¿no? Mis $100 son porque yo estoy especulando que sube a $67 el precio del barril de petróleo. Y Diego de igual manera pone $100. Y aquí él lo que está diciendo es que va a caer a $63 este barril. Y entonces, ¿qué pasa? Pues cada uno puso $100 y alguien tiene que guardar estos $100 míos y los de Diego. Este es un broker, que es lo que en este caso hace Capitaria. Es quien resguarda este capital, este margen que tú pones para hacer un tipo de contrato de este estilo, una operación. Y entonces tienen ahí mis $100 y los de Diego. Y luego esperamos a ver qué pasa. Y básicamente puede ser que haya subido a la semana el precio del barril de petróleo a 66 y a lo mejor ya estoy pensando yo que pues, puede estar en lo correcto, ya se puede ir a 67 y de los 66 cayó a 64 y de ahí a 63. Y entonces ahí en los 63 pues Diego tenía la razón, cayó $2 por lo que entonces el broker, el que actúa como
una persona en medio, alguien que ayuda a que se cumpla este contrato. Básicamente le regresa sus $100 a Diego más mis $100. Y esto es porque bajó $2 el barril de petróleo, como Diego especulaba. Y entonces, quien especuló a la baja, que en este caso es Diego, se queda con los 200. Y yo ahí, mis $100, pues los especulé a que subía y no subió. Esto es un contrato por diferencia explicado de una manera muy simple entre dos partes. Y esto pasa en un instante en el mercado financiero, en la plataforma que nosotros ofrecemos, y es donde pueden básicamente especular al alza o a la baja, como en el barril de petróleo, ¿no? Como también en una acción, puede ser ciertos títulos de Tesla, de Google, de una acción, puede ser el mismo Bitcoin, puede ser el oro, que es otra materia prima, otro commodity, etcétera. Vamos a hablar también un poco de los mercados que ofrecemos, pero este es el tipo de derivado, el tipo de posición que tú abres aquí. Si van teniendo alguna duda, igual tienen un espacio para poder irlas poniendo y en cuanto podamos al final, las vamos contestando. Exacto, hay una sección ahí que dice preguntas y respuestas específicamente. Y entonces, a lo mejor ustedes se preguntan, pues, ¿cuáles son los beneficios del CFD? ¿Por qué no puedo, además de obviamente poder especular para cualquiera de los dos lados, pues existen otros tipos de beneficios, ¿no? Y estos son los que nosotros ofrecemos. Estos son los que básicamente nos distinguen la manera por qué te conviene hacerlo acá y no en otro lugar. Y primero es porque buscas tener a lo mejor la bidireccionalidad. En estos momentos, por ejemplo, que hay guerra, que hay muchísima incertidumbre en el mercado por lo que pueda decidir a lo mejor un líder de algún país o puede ser temas arancelarios, puede ser temas de guerra, puede ser cualquier tema, hasta noticias sobre una empresa muy importante. Puedes tener movimientos al alza y a la baja, como hemos visto en el petróleo. Desde que empezó hace casi 2 semanas este conflicto, subió fuertemente el petróleo y lo ha estado haciendo hasta principios de esta semana, que parecía que se estaba calmando todo y se pegó una caída fuerte. Así que aquí es donde puedes aprovechar, por ejemplo, alzas y bajas. Por a lo mejor los primeras semanas que estaba subiendo el petróleo, aprovechaste hacer una compra, especular al alza y ganarle a esa parte. Pero en el momento que estamos viendo que Trump anuncia que a lo mejor ya puede ser el fin de la guerra, entre otras noticias, especulas a la baja desde ese precio alto en el que está y tú le ganas esa caída. Esa es la bidireccionalidad. Y en segundo, tenemos lo que es conocido como el apalancamiento. Esta es una de las partes más importantes de lo que ofrece aquí el trading de CFDs. Lo que te da el apalancamiento básicamente es el poder invertir más capital del que tú tienes. Esto te da más liquidez del capital que tienes en tu cuenta. Por ejemplo, si tú quieres invertir a lo mejor 100,000 pesos en una acción, en ciertos títulos de una acción, o a lo mejor en petróleo o en oro, tú aquí no necesariamente tienes que poner los 100,000 pesos completos para que tu posición sea de 100,000 pesos, sino que tú puedes requerir únicamente 50,000 pesos y es un apalancamiento de por dos veces, lo que hace que tu operación sea equivalente a 100,000 pesos, aunque tú solo hayas puesto 50,000. Y esto mismo hace la contraparte, esto mismo hace la persona que a lo mejor especula para el otro lado a ti, en cualquier activo. Esto te da el apalancamiento, es la manera de que tú puedes medir cuánto capital utilizas de tu cuenta, seguir teniendo margen libre para poder abrir mejores posiciones, para tener un portafolio a lo mejor del doble de tamaño, teniendo la mitad. Funciona en eso y también hay que incluir ahí la gestión de riesgo para utilizarlo. Y la tercera parte va de la mano también con el apalancamiento, es la liquidez. La que liquidez primero, pues bueno, te da liquidez en cuanto al capital que tienes disponible, no tienes que utilizar todo para buscar, si un activo buscas que se mueva 5% sobre tu capital, a lo mejor el activo solo tiene que subir 1% porque tú estabas por 5 veces con tu capital. Así que te da más liquidez en el dinero que tú tienes que utilizar para posiciones. Y también la liquidez en cuanto a la rapidez que entras y sales del mercado. Aquí es instantáneo. Así que esos son los principales beneficios. Perfecto. Y esta tablita ahora nos da un poquito de explicación de cómo funcionan las inversiones tradicionales frente al CFD. Aquí hay tres tipos de inversión. En la primera columna tenemos básicamente la que dice cajita turbo 10%. Es una inversión de 100,000 pesos en un mecanismo de inversión de renta fija como lo es CETES
o como es la cajita de Nu, que es el ejemplo que estamos poniendo aquí. Nu es el banco que seguramente muchos conocen, un banco brasileño que ha ganado mucha popularidad porque lo que hace es que puedas entrar a sacar una tarjeta de crédito sin necesidad de tener un historial amplio antes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que es Nu, seguramente muchos lo conocen. Exacto, sí es de los más famosos que se han expandido a México, en toda Latinoamérica. Y fue muy famoso también pues, por esta cajita donde tú dejabas tu dinero, te daban un rendimiento, en su momento llegó a ser 15%, luego ha bajado, pero en este ejemplo estamos considerando como una cajita que te dé un 10% anual, ¿no? Es una renta fija en 10% anual. Y entonces tú al invertir 100,000 pesos, al año tú obtienes estos 110,000, esos 10,000 de utilidad, el 10%, muy sencillo, que a través del tiempo va siendo interés compuesto, se va reinvirtiendo, es una inversión segura. Y la segunda columna, el segundo ejemplo, es ahora invertir en renta variable. Básicamente es comprar la acción de Nu. También hablando de Nu, es comprar ahora la acción, ¿no? Invertir justamente en la acción de una empresa. Y aquí es el mismo ejemplo de poner 100,000 pesos a la acción. Y es un precio inicial que tenía Nu hace un año de $10 con 28 centavos. Y después de un año tuvo un crecimiento de hasta $17 con 28 centavos en su precio de por acción. Por lo que después de un año, esos 100,000 pesos llegaron a valer ahora 164,000, ¿no? Un 64% de rentabilidad, ¿no? De utilidad en un año, porque es lo que subió la acción. Ahí sí es variable, pudo haber sido un 25, pudo haber sido un 110, si es un año de los que están creciendo las empresas fuertes, pero es variable por eso mismo. En este ejemplo subió 64% Nu. Y en el tercer ejemplo, aquí ya va un poco lo que haces con nosotros, que es el CFD. Aquí es para comprar Nu como CFD en trading, que es con un apalancamiento a lo mejor 2-1. Entonces, lo que significa esto es que también pusiste 100,000 pesos, pero tú al poner 100,000 pesos, tenías una inversión de 200,000 realmente, ¿no? Pero es una inversión aún así de 100,000 pesos tuyos. Pero como te apalancaste por dos veces, después de tener ese mismo rendimiento que tuvo la acción, que fue un 64%, tú de tu capital obtuviste un 128% de rendimiento, porque estabas por dos veces apalancado en tu capital, ¿no? Entonces, de los 100,000 pesos al año son 228,000. Esto te da un claro ejemplo de cómo funciona el CFD a través del tiempo y también a tiempos, a lo mejor plazos más cortos, porque buscar ese movimiento un poco más fuerte. Sí, muchas veces nos vamos a lo que conocemos, a la cajita de Nu que se hizo muy popular, pero si nos podemos a veces acercar a esta información, donde en vez de haberlo puesto en la cajita de Nu que sonaba maravilloso y que te iba a dar un 10%, lo hubieras puesto en la misma empresa, en Nu, ni siquiera saliéndonos del mismo ejemplo, te hubiera dado 6 veces y con nosotros 12 veces más que lo que te hubiera dado la cajita. Entonces, pues bueno, igual aquí lo pueden ver más gráfico, donde pueden ver cómo está hasta abajo, en un morado muy claro, se alcanza a ver lo que es la cajita de Nu, el rendimiento que te da, que es bastante estable al capital con el que tú empiezas. Y después podemos ver arribita hay un morado más fuerte, donde está la acción de Nu, que pueden ver la gran diferencia, que como vimos anteriormente es 6 veces lo que te hubiera dado la cajita natural. Y pues bueno, por último, está apalancado 2 veces, que no es algo pues muy loco que se pueda decir, es algo muy sencillo de hacer apalancarlo 2 veces. Y puedes ver la cantidad de diferencia que hay, ¿no? Solo por hacer ese pequeño cambio y tener esa herramienta, obviamente. Exacto, y esto es un apalancamiento bastante saludable, bajo, por dos veces de tu capital, lo único que hace es darte más liquidez y poder impulsar un poco, obviamente, este tipo de rendimientos. Y pues bueno, ahora sí entrando un poquito más a nosotros como empresa, ¿quién es Capitaria? ¿Quiénes son estos dos que me están hablando? Pues bueno, Capitaria es un broker que somos líderes en Latinoamérica, con más de, justamente este mes cumplimos 20 años, así que pues bueno, tenemos ya 20 años de experiencia en este mercado con inversionistas en mercados globales y todo lo hacemos a través de CFDs, que es lo que les explicó Miguel. Y ofrecemos acceso a diferentes mercados. No solamente es el mercado de las acciones, sino que también son más de 500 activos, dentro de los cuales están los ETFs, las acciones, divisas como el dólar, el yen, el euro. También tenemos índices como el S&P 500, que también es bastante popular, Nasdaq, el CAC francés y bueno, dentro de muchos. Commodities como el oro, el petróleo, ADRs, que básicamente son acciones, pero de empresas extranjeras que cotizan en la bolsa de Estados Unidos.
Y también tenemos criptomonedas y futuros. Y pues bueno, además de esto, Capitaria ya tiene presencia en 4 países. Y con presencia me refiero a que tenemos oficinas físicas. Es en Chile, obviamente, que es de donde empezamos, en Perú, Uruguay y en México. Y pues bueno, obviamente un poco de lo que nos da el beneficio extra es que tú al operar en Capitaria no hay un tipo de comisión por aperturar tu cuenta, ni por hacer algún retiro, ni de tus ganancias, sino que nada más cobramos por el spread, que el spread es básicamente como funciona una casa de cambio, donde tú vas a comprar dólares y hay un diferente precio en la compra y en la venta. Esos pequeños centavos que hay entre diferentes precios es lo que nos llevamos nosotros. Si tú quieres comprar una acción de $10, a lo mejor te puede poner el precio en 10.1 y ese centavo es el que se lleva a Capitaria. Es la única forma en la que nosotros ganamos. Fuera de eso no hay otro tipo de comisiones. Y bueno, también agregando, somos sujetos obligados a la UAF, que es la Unidad de Análisis Financiero Chilena, donde ellos obviamente son entes que nos regulan, y también somos parte de la ley FinTech en Chile. Y pues bueno, lo que además de todo esto que les platico, sin comisiones, los mercados, nosotros sí creemos que la diferencia entre unos buenos rendimientos y hacer crecer nuestro dinero va mucho de la mano con la educación financiera que llevemos y la información que tengamos. Es por eso que nosotros nos enfocamos en darles a ustedes oportunidades de inversión de una manera continua, bien estructurada, y nos importa muchísimo que las entiendan. Entiendan por qué pondrías tu dinero en Nu, qué es Nu, por qué no otra acción o por qué debería yo de entrar al IPO de SpaceX, que también se habla mucho de esa próxima acción que viene. Y te acercamos esa información para que tú no la tengas que buscar por tu parte. Y además también te damos 3 cursos que van a ayudarte desde lo más básico sobre qué es el mercado, qué es la oferta y la demanda, hasta cómo usar indicadores, cómo aplicarlos en tus gráficas y cómo analizar tú por tu parte estas gráficas. Así que bueno, esos son 3 cursos que te damos que son totalmente gratis una vez que te vuelves cliente, que ayudan muchísimo. Y pues bueno, además de esto hacemos muchos webinars, así como este, pero exclusivos para los clientes, para que puedan conocer de temas como el de la guerra, la psicología detrás de invertir, análisis técnico, y hacemos mucha comunidad para que nuestros traders se conozcan entre ellos y puedan cambiar opiniones, porque cada quien tiene diferentes opiniones del mercado, ¿no? Así que eso es resumidamente lo que es Capitaria y lo que ofrecemos los hace diferentes. Perfecto. Aquí vamos a aprovechar para adelantarnos un poco a algunas preguntas que son frecuentes y nos llegan a hacer. Y pues bueno, para esta parte me encantaría, este es un link que nos va a mandar a nuestra página, que es la página de Capitaria. Ustedes también la pueden buscar cuando gusten o quien los haya invitado les la pueden pedir y se las va a mandar. Donde bueno, si nos vamos a quiénes somos, que es la parte que me interesa, pueden ver un poco de nuestra trayectoria. Pueden ver desde quiénes son nuestros fundadores. Todos tienen su link de LinkedIn, o si lo quieren ir a buscar un poco, a stalkear, ver quién es, dónde estudió, pueden hacerlo. Entonces se van a ese link, se los mandamos después. Y también acá abajo pueden encontrar algunos de los premios que hemos ganado a lo largo de estos 20 años, donde Rankia, que es la que califica a los brokers, hemos ganado premios por mejor atención al cliente, recuerden que es de las cosas en las que más nos centramos en Capitaria, mejor operador en Forex, que son las divisas, mejor servicio formativo, que obviamente también es uno de nuestros fuertes, dentro de CFDs, mejor broker para operar CFDs, etcétera, ¿no? Exacto. Aquí básicamente pueden ver muy ampliamente todo sobre nosotros, además de lo que ya explicamos, qué ofrecemos, quiénes somos, toda la trascendencia que tenemos, yo creo que es lo más importante de que es Capitaria. Los 20 años con oficinas físicas, que sigue creciendo, que los clientes siguen siendo parte de la comunidad, nos refieren a más personas que quieren que también nos conozcan y sean parte de lo que ofrecemos a los clientes. Así que esa parte es muy importante, es lo que nos define a cualquier otro broker que a lo mejor solo es una aplicación, una manera de entrar al mercado financiero. Es muy diferente acá, es mucho más exclusivo, mucho más pues real en la parte de cómo funciona, de la educación real, cómo se hace, no solamente los que te dicen que te van a asegurar ganancias, etcétera. Así que aquí justamente tienes toda esa parte, ¿no? Como primera pregunta. Súper. Igualmente ahí dice, primeros en transar el dólar peso chileno. Es un dato curioso sobre nosotros. Capitari empezó al llevar el sistema o la innovación a Chile en dólar, o sea, el peso chileno que estaba en su momento, que era pues, físico, lo hizo digital con los CFDs.
Y eso fue un gran cambio, una pues, revolución literalmente. Y ahora nuestra insignia es que al país a donde vamos, por ejemplo en este caso México, solemos ser uno de los brokers con el precio más barato para operar en el peso mexicano. Es una de nuestras insignias porque así empezó Capitalia. Pues nada, solo quería agregar eso por ahí. Si quieres, vamos a la siguiente. Perfecto, muchas gracias, Diego. Y aquí la siguiente pregunta también que básicamente se hacen, es la pregunta más importante, ¿no? Normalmente cuando estás tratando de ver cómo funciona el sistema de comisiones, de costos, etcétera, que es una de la que ya hablamos anteriormente, que es cómo gana Capitalia. Y es solo de una cosa, que es el spread, que ya mencionó y explicó un poco ya Diego. Y este spread, pues lo único que hace es, al momento de que cada persona abre una operación, al momento de hacer un clic, es donde nosotros tenemos ese pequeño spread. Es el diferencial entre el precio de venta que tiene un activo y su precio de compra. Exactamente como dijo Diego, para volverlo a repetir, si una acción vale, por ejemplo, $100, ¿no? Que su precio esté en 100,00 dólares. Ese es su precio de venta. Aquí el precio de compra aparecería entonces a lo mejor en 100,05. Por ejemplo, 5 centavos en ese precio de diferencia. O 100,1, por ejemplo, como máximo ese 0,1%. Así que hay spreads muy chicos como en activos que se mueven como el oro, Bitcoin, dólar, peso, como comentamos, que pueden ser del 0,01%, 0,02%, depende del activo, o hasta 0,1 en algunas acciones, por ejemplo. Entonces, es de lo único que gana Capitaria. No se te cobra por ninguna reunión, toda la educación que te damos totalmente gratis, todos los eventos que damos, cualquier parte los puedes aprovechar al máximo y no se te va a cobrar más. Literalmente solo es por entrar al mercado y de ahí todo es neto para ti. Si tú 3 semanas después cerraste tu posición, después de entrar un 0,01% negativo por ese spread, y ya saliste 4% arriba, todo ese capital que generó es neto al cerrar tú la posición. Así es como funciona esa parte. Buenísimo. ¿Y a dónde va mi dinero? Pues tu dinero entra a cuentas de Capitalia aquí en México. Nosotros usamos un banco que se llama Global 66, que es bastante popular. Seguramente muchos lo conocen. Es una especie de Revolut, más o menos, que bueno, ha también crecido bastante. Entonces también lo pueden buscar este banco, nos pueden preguntar más directamente para pasarles exactamente la información completa. Entonces, bueno, tu dinero se queda en México, entra a cuentas corrientes de Capitalia de la empresa, que generalmente tenemos en Global 66. Exacto, y este Global 66, por ejemplo, en Sudamérica es mucho más grande que lo que, por ejemplo, ahorita es en México, también en Europa se conoce, es de las empresas más grandes chilenas, especialmente FinTech, ¿no? De hecho, es creada, el cofundador de esta empresa Global 66 también es cofundador aquí de Capitalia, él es Cristóbal Forno, así que es uno de los que pueden ver también en nuestra página, conocer un poco de Global 66 y lo utilizamos, así que es la manera de, como aquí tú tienes tu capital obviamente en pesos y todos los clientes por país y por cliente se tiene su dinero, ¿no? El broker tiene que mantener ese capital ahí líquido y cada quien opera, hacemos coberturas y tienes estos rendimientos o estos o movimientos que generes de tus operaciones. Ahora, en esta pregunta de cuánto tarda a lo mejor en llegar el dinero en tu cuenta, esto es un poco más a los retiros, ¿no? A lo mejor tú empezaste una cuenta con 100,000 pesos, has estado probando, has estado haciendo unas operaciones y al mes quieres retirar a lo mejor 5,000 pesos, ¿no? Tu cuenta está en 105,000 de balance, quieres retirar 5,000 porque a lo mejor quieres estar tú retirando esas ganancias. Y entonces, al retirar ese capital, lo único que se requiere es que tú lo solicites y normalmente cuando es en un horario temprano, muy temprano en la mañana que se solicita ese retiro, en menos de 4 horas hábiles está ahí tu capital. Y normalmente suele ser ese mismo día, en las horas hábiles del día o al día siguiente, si fue un poco más tarde la solicitud, ¿no? Y como lo que tiene establecido Capitaria es que por el raro caso que se tarde un poco un banco, a más tardar en 48 horas, tú tienes el capital en tu cuenta bancaria de tu retiro. Pero normalmente es en las primeras 24 horas. Siempre los clientes ya saben hacer su retiro temprano, porque a lo mejor ese mismo día lo quieren y listo, está otra vez de vuelta en tu banco. Y lo mismo para depositar. Haces tu transferencia y agregas dinero a tu cuenta. Buenísimo. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas? Además de las que ya les platicó Miguel sobre los CFDs, que te permite más liquidez en tu capital, te permite la bidireccionalidad. Se habla mucho de esta posible burbuja en la inteligencia artificial que seguramente han escuchado o alguien les ha platicado.
Y cuando eso pase, obviamente es bueno tener un instrumento que te permita aprovecharlo, que no es algo malo necesariamente para ustedes o para su portafolio, y tener un poquito más de pues, diversificación en ese portafolio que tengan. Y además de estas ventajas, pues la educación que les damos, que es pues, nuestra especialidad, por así decirlo, es lo que sí aseguramos, que de aquí se van a ir sabiendo un 100% más de la información con la que entran, van a conocer a gente que hace lo mismo que ustedes, hacemos una comunidad donde incluso hacemos eventos presenciales, hacemos desayunos con clientes, y todo con el enfoque de darles la mejor información y la mejor educación a ustedes. Esa es nuestra especialidad como broker. Así que, pues bueno, esas son las ventajas, además de siempre tener un lugar físico al cual ustedes puedan ir. Nuestras oficinas están en Torre Reforma, estamos frente a la Estela de Luz, en el piso 14. Cualquier tema que quieran ver en persona, alguna estrategia, reunión, podría ser lo que sea, siempre van a tener ustedes 4 analistas que van a estar apoyándolos en temas desde la plataforma, errores técnicos, cualquier situación que se pueda presentar hasta oportunidades para invertir en el mercado, explicaciones, estrategias. Perfecto, y como última pregunta que también muchos se la hacen, todo el mundo se la debe de hacer, que este mundo a lo mejor de que estás haciendo trading, piensas que si necesitas ser un experto a lo mejor para empezar. Y la respuesta es que obviamente no, todos los traders más exitosos en la historia, más famosos, que les ha ido bien, ninguno empezó siendo experto, todos empezaron a ver qué estrategia les funcionaba a ellos, con qué capital les funcionaba esto, de qué manera, en qué lugar. Y esta es la manera de hacerlo, es empezar, ¿no? Y justamente para eso tenemos muchas opciones de cómo empezar con una estrategia y algo que ahorita también les vamos a platicar, que es la mejor manera de empezar con algo que estamos ofreciendo. Buenísimo. Pues sí, justamente como dice Miguel, justo cuando uno quiere empezar y nos pasa a nosotros, porque somos una empresa que, como lo pueden ver abajo de nuestro logo, somos una empresa de traders para traders. Todas las personas que están en Capitaria tradeamos, sabemos el proceso que es empezar, el miedo que da al principio, el equivocarse, hasta poder tener ese éxito que todos buscamos. Así que sabemos que para quitarse ese miedo a veces es necesario un empujón y es por eso que nosotros estamos actualmente, tenemos un cupón en el cual les reembolsa hasta el 20% del capital con el que ustedes entren a probar el broker. Eso quiere decir que si tú, usando el ejemplo de Miguel de los 100,000 pesos, tú pones tus 100,000 pesos y tú vas a tener un tipo de seguro por 20,000 pesos, que es el 20% de 100,000. En caso de que tú operes, aproveches ciertas oportunidades y te equivoques o a lo mejor no salgan las cosas como esperabas, Capitalia te va a reembolsar hasta esos 20,000 pesos para que tú te puedas salir y habernos probado sin ningún riesgo, por así decirlo, solamente en de aquí al 25 de marzo. Exacto, así que es la mejor oportunidad para quien abra su cuenta antes de esta fecha pueda probar, pueda tener su cuenta ya abierta desde el segundo uno, sin haber operado, ya tienen los cursos que les comentó Diego, entran al grupo donde diario estamos comentando oportunidades para los clientes, análisis, toda esta parte la tienen ya gratis y de ahí el chiste es poder aprovechar oportunidades como una que ahorita les voy a mencionar por lo que pasa en el mundo, siempre hay movimiento en el mercado, puede ser una acción que vean en muy buen punto, activos que se muevan un poco más, como puede ser Bitcoin, el oro, la plata, el petróleo. Cualquiera de estos 8 mercados que manejamos, tú puedes entrar en él. Así que básicamente tú con esto, si no arriesgas más del 20% que en la totalidad de tus operaciones al inicio, en las primeras semanas, pues no debes de estar arriesgando más del 20% de tu cuenta en las primeras semanas. Y si por algo ninguna de esas posiciones se te da, pues a lo mucho vas a perder ese 20% que se te reembolsa. ¿No? Entonces, básicamente, como se te reembolsa o porque ya ganaste, tú vas a acabar positivo con muy buena ganancia en estas primeras semanas de aprendizaje o también con tu mismo capital intacto porque se te reembolsa esa pérdida. Así que es la mejor manera, no damos cupones de este estilo muy seguido porque obviamente es para que aprendan los clientes, damos reembolsos y justamente es la mejor manera de empezar. Así que es cuando más se lo queremos hacer que entiendan las personas cómo funciona y que puedan empezar. Exacto. También vi que tenemos unas preguntas por ahí. Nada más me encantaría una diapositiva más y en eso ya podemos empezar con las preguntas. Pero bueno, justo esto que les platica Miguel va mucho de la mano con lo que está pasando actualmente. Nosotros podemos aprovechar este cupón porque queremos que entren al mercado, lo vivan, que no es algo que les cuenten, quitarse esa espinita a lo mejor que alguien tiene, sin el riesgo, ¿no? Que es lo mejor. Lo peor que puede pasar es que te vayas tablas, que ya tengas los cursos y que ya nos hayas conocido. Así que, pues bueno, actualmente seguramente ya muchos sabrán del conflicto que hay entre Irán, Israel y Estados Unidos.
donde se ve muy afectado el precio del petróleo. Estamos viendo cómo Irán controla el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial. Es una locura, es de verdad una cantidad gigante de petróleo. Por lo tanto, actualmente Irán lo está cerrando, porque es una de sus estrategias de guerra, para obviamente la guerra necesita petróleo para seguir. Si la demanda sube, los precios suben y esto afecta, por lo tanto, a Estados Unidos, Israel y las presiones mundiales para que termine este conflicto, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, Exactamente. Así que justamente aquí hay un gráfico del petróleo, hay un gráfico de cómo vemos el precio del petróleo, cómo está siendo ahorita influenciado por la guerra, donde antes de empezar estaba por los $70, $75 por barril. Y aquí, esta alza que estamos viendo en cuestión de días fue la parte del comienzo de la guerra. Siguió subiendo por varios días hasta llegar a más o menos los 115, $120 por ahí. Y de ahí es donde a principios de esta semana Trump empezó a hablar un poco de cómo ya se podía acabar la guerra, cómo también se veían las cosas un poco calmadas después de un alza tan fuerte. Y vimos una caída de 35%. Desde el punto máximo al que había llegado hasta acá se cayó 35% el petróleo. Básicamente lo que había subido en esos días, en cuestión del mismo tiempo, se regresó. Pero obviamente, pues la guerra no estaba llegando a un fin, ¿no? Simplemente fue cuestiones del mercado que pues, lo veían un poco posible, creyeron lo que se estaba comentando y estuvo esa caída. Pero aquí ya vimos un repunte. Básicamente, hoy justamente el líder supremo de Irán comentó que el estrecho de Hormuz no lo van a abrir, no se va a abrir hasta que obviamente ellos ganen o que obtengan algo que busquen, porque es su estrategia para presionar justamente a Estados Unidos y a Israel, justamente manteniendo el estrecho cerrado. Y por lo que vemos aquí, el precio del petróleo hoy en la mañana estaba por los $94 y todavía tiene mínimo un 22-23% para regresar a sus máximos. Primero llega a los $100, ahí tenemos un casi 10%, el cual podemos aprovechar ya que cayó. Y de igual manera, si llega al alza y tú estás entrando apenas en capital y apenas en tu cuenta, también se pueden aprovechar las especulaciones a la baja, ¿no? Los clientes que estaban hoy lunes con nosotros, que estaban viendo lo que comentábamos a los clientes, las noticias, lo que se estaba diciendo un poco por parte de Trump, por parte de Irán, que se podía acabar la guerra, se veía la caída y aquí pudieron haber agarrado unas posiciones especulando a la baja y poder haber encontrado, obviamente, en un 35% completo, pero buscas un 15 o un 10 que tú agarres en esa parte de la caída, cuando agarras movimientos de tendencias, que es una tendencia bajista, aunque sea de días por alguna noticia. Entonces, aquí tú tienes esa oportunidad. Con el cupón tú puedes aprovechar, agarrar por esta zona una buena cantidad de posición en el petróleo y esperar a que suba, a lo mejor a los $100 o a lo mejor hasta los máximos en los que ya estaba. Y si no, tú a lo mucho arriesgas cierta parte de tu cuenta, la cual se te va a reembolsar por el cupón que tú tienes. No hay pierde ni ir a buscar estas oportunidades. Y esta misma a lo mejor podemos ver una parecida en el oro, podemos ver en el dólar, que también se empezó a usar como activo refugio el dólar, perdón, cuando comenzó la guerra. Cayó el oro, que normalmente es activo refugio, etcétera, y se empezaron a ir al dólar. Así que justamente hay muchos movimientos en distintos activos. Tenemos empresas que son justamente de armas, empresas que se dedican a lo mejor a seguridad, que también te pueden interesar mucho, tienen mucho movimiento en este tipo de situaciones. Así que tú aprovechas teniendo el cupón para ir por estos movimientos, es el mejor momento para entrar cuando hay este tipo de conflictos en trading. No es momento de esperar a ver qué pasa, sino que es ver qué pasa y tomar la decisión con este tipo de operaciones. buenísimo. Así es, entonces, pues bueno, como bien lo dice Miguelitz, podemos aquí aprovechar esta oportunidad con el cupón para protegernos de ese riesgo que hay y poder, pues ahora sí que probarlo, que sepan cómo funciona más que nada es lo que nos interesa y estamos seguros que les va a encantar, que les va a gustar la parte educativa y con la información que les podemos ir acercando van a poder sacar un provecho de ese capital que probablemente pues tengan por ahí con ganas de moverlo, probar algo diferente. ¿No? Entonces, pues bueno, también les vamos a dejar aquí más adelante el cupón. Si escanean ese código QR, pueden acceder a él, hacen su registro. Igualmente, quien los haya invitado a este webinar, pueden contactarlo por WhatsApp, por teléfono, acabando el webinar. Nosotros también los vamos a buscar a los que estén interesados en abrir su cuenta, en probarlo. O si tienen alguna duda o quieren algo más específico, igual lo pueden ver con nosotros
más adelante, ¿no? Y pues bueno, para terminar algunas de las preguntas que nos hicieron, eh, que una es de Ignacio, que nos pregunta que tiene entendido que el apalancamiento es de 1 a 100, si hay posibilidades de que Capitaria aumente este apalancamiento. Y pues bueno, Ignacio, sí, el apalancamiento va a depender del activo. En cada activo hay un apalancamiento diferente. Y si el más alto que manejamos actualmente en Capitalia es del 1 a 100. Eso quiere decir que puedes apalancar tu capital hasta 100 veces. Pero que pueda cambiar, eso va a definirse con el tiempo. Obviamente Capitalia no es que esté cerrado a hacerlo. Actualmente no hay un apalancamiento más grande, pero si en un futuro se es necesario para algún activo, obviamente siempre están las puertas abiertas si es que algún cliente lo necesita para poder ayudarlo a que opere como, pues como él más le convenga, por así decirlo. Exactamente. Y aparte, 1 a 100, por ejemplo, el apalancamiento de hasta por 100 veces, para las estrategias que manejamos, para las estrategias que debes de controlar tú, es más que suficiente. Tú puedes abrir varias posiciones. A lo mejor quieres tres posiciones distintas, apalancadas por 100 veces. Y es más que suficiente en la mayoría de los casos. Para los activos más volátiles tenemos ese por 100 veces. Una acción puede ser que sea por 10, etcétera, lo que te permita, pero tú lo controlas frente al capital que tienes disponible en tu cuenta, ¿no? Entonces, eso es por la parte del apalancamiento. Buenísimo. Y también Ignacio nos pregunta sobre si se puede abrir una cuenta en dólares. Sí se puede abrir una cuenta en dólares, en pesos, en euros. Nada más no aceptamos bancos de Estados Unidos, pero si es una cuenta de dólares de algún otro lugar, con todo el gusto se puede hacer. Perfecto. Y tenemos también otra pregunta en la cual no nos sale de quién es, pero nos preguntan sobre regulación en México con la CNBV, que es la Comisión Nacional de Banca y Valores. Y esto es algo que por supuesto nosotros siempre hemos buscado desde Chile, pero nosotros somos un broker de CFDs. Somos un broker de derivados financieros que hace trading con CFDs. Es el activo que aquí se maneja. Y dentro de la Comisión Nacional de Banca y Valores no están los CFDs. Por más que un broker como nosotros, que hay muchos muy grandes también, no se puede en México porque no están los CFDs bajo la Comisión Nacional del Banca y Valores. Por eso justamente también en Chile, nosotros al estar constituidos allá, al ser empresa chilena, la ley FinTech de Chile es una que está mucho más avanzada que acá, la UAF de igual manera, donde en esta ley se incluyen ya los CFDs. Ya están incluidos, actualmente está en proceso también la regulación allá, que es donde es el broker. Tú, al ser cliente en México o Perú, Uruguay o España o Colombia, donde sea que estés, tú estás bajo esto que, no, que cubre a todo el país, digo, perdón, a todo el broker, bajo la ley FinTech de Chile, porque somos un broker chileno. Ahí sí están incluidos los CFDs, en México no. Y somos broker, no cubren esa parte para justamente los brokers. Y obviamente que en cuanto exista esto, que muchas veces la tecnología avanza mucho más rápido que las leyes, pero obviamente está en nuestros planes en cuanto salga esta regulación poder hacerlo, incluso impulsarla para que lo haya. Así que sí, totalmente está dentro de nuestros planes a futuro. Exacto. También, por ejemplo, uno de los anteriores directores generales de la empresa también era parte de la mesa de ley FinTech de Chile, ¿no? De FinTech Chile, donde se impulsó, siendo también parte de Capitalia y de esta mesa ejecutiva, esta mesa de ley FinTech Chile, impulsó a que se incluyan los CFDs. Y allá por eso ya se tiene. Y es donde básicamente ya incluya todo el broker. Aquí, porque tú estés en México, seas cliente de México, estés con la oficina de México, todos estamos bajo el mismo broker que es de Chile, así que también se impulsó por investigar un poco esa parte. Ahora, también tenemos una pregunta de Andrea Eugenia de si podemos hacer un ejemplo de cómo es invertir con nosotros a detalle. ¿Cuánto es el mínimo de inversión? Comisiones. Justamente, varias de esas partes las comentamos. Con nosotros, básicamente, las comisiones no hay. Lo único de lo que nosotros ganamos es la parte del spread. Es cuando tú abres una posición. Cuando tú abres una posición, ahí básicamente nosotros tenemos algo que se llama el spread. Tú entras a lo mejor un 0,01% más caro al precio actual o un 0,05, un 0,1 como máximo. Entras ese porcentaje un poco más alto. Y listo, eso es lo único que se te cobra al entrar. De ahí no existe ningún otro tipo de comisión, ni por depósito, ni por retiro, ni por estar con nosotros.
Súper. Creo que sí cumplimos ahí con los 30 segundos, Andrea. Y pues bueno, también sobre el mínimo de inversión va a depender mucho de ustedes. Es un monto que ustedes obviamente se les haga cómodo. Cada quien tiene diferentes estrategias. Va a depender del activo que quieran operar. Entonces yo lo que les recomiendo es que ahí sí lo vean con sus ejecutivos para que ellos les puedan hacer una estrategia, un plan, dependiendo de lo que estén buscando, ¿no? Para poder acompañarlos de la mejor forma y que la estrategia sea más personal y no algo tan general. Recuerden que también está el cupón, por lo tanto también va a depender de eso un poco. Este cupón pueden aprovecharlo hasta, te cubre hasta 86,500 pesos, así que es el 20% de cerca de 340,000 pesos, así que más o menos para que se den una idea, ustedes pueden decidir qué es lo que a ustedes les acomoda. Exacto, quien quiera, por ejemplo, aprovechar al máximo el cupón, tener el máximo reembolso de esos 86,000 pesos, pues abre básicamente una cuenta de 430,000 pesos, que es donde tú obtienes esta parte de un reembolso máximo, ¿no? Y con esto tú puedes abrir posiciones con mucha mejor probabilidad de ir a ganar, con más posible reembolso, así que tienes más margen de error, básicamente eso significa, y eso te da más opción de poder ir a ganar. Y también, como dijo Diego, del mínimo, aquí por ejemplo siempre van a ver que hay recomendados de 100,000 o 120,000 pesos en la página, son montos a partir de cuáles creemos que es suficiente margen para los clientes que les vaya mejor por estadística de tantos años que llevamos, pero también puede depender de qué buscas, etcétera. Así que justamente con su ejecutivo, con quien los invitó, nos pueden preguntar también a nosotros al final para que el caso específico de cada uno, cómo pueden aprovechar este cupón y desde qué monto. Buenísimo. Luego tenemos otras más sobre el capital requerido, que es donde yo les recomiendo que se acerquen con quien los invitó para ver la estrategia con ustedes. Entonces, si los invitó, no sé, Emilio, Víctor, Giselle, Caro, incluso Miguel o yo, nos pueden escribir directamente y los ayudamos con ese tema con todo el gusto. Perfecto. Ignacio ahí también hizo otra pregunta sobre el swap, que les podemos comentar. Y aquí en cuanto al swap, básicamente esto es un ajuste financiero, ¿no? Esto es un ajuste financiero por mantener posiciones abiertas de un día a otro. Y esto puede ser o abono o cobro en tus posiciones. Entonces, dependiendo si estás en qué activo y si es compra o venta, si es especulando al alza o a la baja, tú tienes este swap que es súper pequeño, es por mantener posiciones, que muchos lo ven de una manera que es a lo mejor más fácil para ver para todo el mundo, que es como a lo mejor un pequeño costo o beneficio por estar apalancado, porque tú puedes durar a lo mejor un mes con esta posición en la cual estás apalancado. Es un, por así decirlo, una manera de con menos capital invertir más. Así que acaba siendo tu rendimiento, te da mucho más de lo que acaba siendo el swap, que es muy bajo, acaba siendo muy positivo, pero el swap es algo necesario por ese ajuste de tasas, de mantener una posición de un día a otro. Así que eso es lo que se comenta del swap, es bajo, depende del activo, es por mantener tu posición de un día a otro, pero para lo que buscamos en trading y con los apalancamientos que se ofrecen, pues acaba siendo irrelevante. Muchos clientes dejan posiciones abiertas 3 meses, a lo mejor en una acción que están esperando a que suba 5 meses teniendo ese apalancamiento y con esa alza básicamente cubre mucho más que lo que haya sido el poco swap por los días en total que estuvo. O el beneficio que también se puede dar en ciertos activos donde te va a pagar en vez de a dar una comisión. Por eso no es un costo como tal, porque también puede ser un beneficio para ti. Exacto, si por ejemplo en el dólar peso, en el tipo de cambio, hubiéramos estado desde hace un año nosotros especulando a la baja, a lo mejor desde que estuvo en 20 pesos por dólar por última vez, si tú duraste un año con esa posición del dólar abierta, tú poniendo cierta cantidad, especulando a que va a caer el dólar, pues desde los 20 hasta los 17, 17.80, todo el precio al que ha caído tú hubieras obtenido ganancia, obviamente, por el rendimiento de lo que cayó especulando a la baja, más swap positivo todos los días, porque en ese caso el swap es positivo. Igual Gerardo nos pregunta sobre si las posiciones se cierran automáticamente cuando el apalancamiento llega al límite de fondos de la cuenta. Eso es súper importante porque sí puede pasar. Justamente hay algo que se llama margin call, que es cuando tu porcentaje de capital ya está en mucho riesgo a la pérdida que llevas, por ponerlo en palabras sencillas. Por lo tanto, sí pasa, solamente que no es necesariamente hasta que se ponga el límite de los fondos. Para que esto pase, pueden pasar diferentes etapas. La primera es que en Capitaria se hace algo que se llaman acotadores de riesgo. Eso quiere decir que tú no necesariamente tienes que poner en riesgo todo tu capital al poner una posición. Tú puedes elegir poner topes, tanto a la baja como a la alza, para que si el activo cae un cierto porcentaje y tú vas perdiendo 2,000 pesos,
y que sea lo máximo que tú querías arriesgar, se cierra la posición solamente con 2,000 pesos de pérdida. O tú vas a decidir en cuánto lo quieres poner. Pueden ser 500 pesos, 1,000 pesos, 10,000 pesos, dependiendo del capital que tú quieras arriesgar en cada posición, que es parte de la estrategia que les enseñamos acá a llevar. Y también está lo mismo a la hora de tener un rendimiento, ya que tú también pones un tope, que si tú te fuiste, no sé, a comer, estás ocupado en alguna reunión, estás de vacaciones y tú pusiste ese tope, en cuanto llegue la operación a ese precio, poniendo el ejemplo del petróleo, si llega a llegar a los 100 y tú ya pusiste tu take profit, tu toma de ganancias en los 100 por barril, cuando llegue se va a cerrar positivo y tú ya vas a tener esa ganancia, aunque tú no estés ahí pegado en la pantalla. Eso te ayuda un poco con la libertad de tu tiempo, porque no es necesario estar todo el tiempo pegado ahí, y también te ayuda para gestionar ese riesgo. Exacto. Y aquí por último tenemos otra pregunta de Alejandro y pregunta que si alguien invierte 100,000 pesos por un mes con nosotros, ¿qué interés se da? Aquí Alejandro no es interés por una tasa anual o por tiempo que estés con nosotros. Tú aquí el capital que inviertes es para tener balance, para abrir operaciones. Por ejemplo, esos 100,000 pesos puedes poner una parte en una operación para especular a que el petróleo va a subir el precio del petróleo a lo mejor, o que va a subir el precio de esta acción que te gusta. Y tú al poner este capital en esta posición, si especulaste para el lado correcto, empiezas a generar. En un mes, si especulaste muy bien en el petróleo y estabas apalancado, puedes obtener un 100% a lo mejor de interés del capital que pusiste. O a lo mejor en el primer mes puedes ir negativo, porque tú estés operaciones distintas y dependiendo del precio de estos activos, si sube o baja, es como tú obtienes una ganancia. No es renta fija. Aquí no obtienes un rendimiento asegurado por cada mes, dependiendo el monto. Tampoco. Alguien con 100,000 pesos a lo mejor puede estar ganando más de sus posiciones en un mes que alguien que tiene 500,000 pesos en su cuenta. Todo depende de en qué posiciones entras, con cuánto, ¿no? Esa es la parte que se requiere. Pero con este cupón, pues no tienes el riesgo. Si tu posición fueron negativas, no estuviste del lado correcto, no especulaste para el otro lado del precio, se te reembolsa con este cupón. Así que aquí tú puedes invertir, tratar de ir por buenas ganancias, que puede ser un 20% en ese primer mes y si no se dieron, pues se te reembolsa y quedas con lo mismo. Así es. Y también hay que aprovechar para cerrar, me encantaría, nosotros que estamos en los mercados día a día, que llevamos años en esto, sabemos a veces lo estable que se pueden volver los mercados, aunque no parezca, muchas veces se estabilizan. Y cuando están movidos, cuando hay guerras, cuando hay conflictos, cuando vino la pandemia, podemos aprovechar estos movimientos de mercado. Siempre hay un ejemplo que a mí me encanta dar, que es si tú en el 2019 hubieras invertido en Nvidia, que era la que hacía los chips para las computadoras, que seguramente muchos de nosotros compramos para empezar a hacer reuniones por Zoom porque llegó la pandemia, y en vez de haber comprado esa computadora de $1,000 o en vez de poner tu capital en algo más, lo hubieras puesto en Nvidia, $1,000, actualmente ya tendrías $1,000,000. Entonces, creo que es clave saber aprovechar los movimientos fuertes del mercado porque no vienen tan seguido y cuando se presentan hay que saber aprovecharlos. En este caso es el petróleo, el dólar, el oro, activos de refugio, ya que hay tanta incertidumbre con lo que va a pasar en los conflictos bélicos alrededor del mundo, las tensiones, los aranceles. Así que bueno, los dejo invitadísimos a que nos prueben, a que nos escriban, si se quedan con dudas o quieren ver algo más a fondo, más a detalle. Por favor, llámenos, escríbenos y con gusto te vamos a poder apoyar uno a uno en resolver tus dudas. Perfecto. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, aquí nos la pueden poner. Obviamente preguntar a nosotros en específico, en personal, al final también, acabando. Pero aquí justo nos llegó una más de Alejandro que nos pregunta si también manejamos criptomonedas y si hay más opciones de inversión con ustedes. Y sí, justamente Alejandro, sí manejamos criptomonedas. Es uno de los 8 mercados que están disponibles aquí en Capitalia. Tú al abrir cuenta tienes acceso a acciones, ETFs, que son fondos o conglomerados de varias acciones de ciertos sectores. También tienes índices, criptomonedas, es otro justamente. Las más grandes ahí las tenemos. Forex, que son divisas, ¿no? Tipo de cambio, por ejemplo, entre el dólar y el peso, que es el que más conocemos, o el euro frente al dólar. Hay muchas divisas, etcétera. También los ADRs y los futuros. Así que tenemos todos estos mercados. Puedes entrar a distintos activos. Puedes entrar al de commodities, que es el oro o el petróleo, como también puedes entrar a una acción como Google o Nvidia, como comentó ahorita Diego, o a Bitcoin, ¿no? Sí, sí, sí lo manejamos.
Y las opciones van un poco en parte a la estrategia que lleves. Los 8 mercados que manejamos son los que justo comentamos: acciones, divisas, ADRs, futuros, índices, commodities. Entonces va a depender de la estrategia que tú quieras llevar. Si es de mayor riesgo, pues a lo mejor te puedes ir a una criptomoneda. Y si es algo de menor riesgo y más a largo plazo o mediano plazo, dentro del trading podría ser un ETF. Entonces, esas estrategias las hacemos con ustedes, con nuestros analistas, y las vamos viendo directamente. Y pues bueno, también justo contestando una pregunta, este webinar, intentaremos pasarle la grabación si alguien la requiere, para que la puedan tener o ver después más adelante. También tenemos un canal de YouTube donde hay mucho contenido, también se los podemos mandar y que vean, pues donde hemos hecho instancias o webinars parecidos a este que les puedan ayudar. Y los retiros se pueden hacer desde cripto, se pueden hacer depósitos desde Binance, y Bitso me parece también, ¿no? Exacto. Así que sí se puede. Y pues Sí, sí, tú puedes ingresar de Bitso tu capital hacia acá, depositas pesos o también USDTs, que es lo que se acepta. Pero de igual manera aquí no guardas tu capital como Bitcoin y lo mandas a una billetera Bitcoin. No. Pero sí para transferirte, puedes transferirte tu capital en USDT o en pesos, por supuesto, dólares. también contamos con Mercado Pago, donde pueden pagar con tarjetas de crédito, de débito, con transferencia. Tenemos diferentes formas para ayudarles con ese tema. Si tienen cuenta de Mercado Pago, pues trabajan conjunto con nosotros, que podemos hacer muy sencillo. Así que bueno, feliz de apoyarlos en esa parte. Exacto. Y la Y grabación ahí se la damos también a quien quiera la grabación, en cuanto la tengamos. Ahí nos pueden escribir en personal en WhatsApp, a quien nos haya invitado, el contacto que tengan de nosotros y por supuesto ahí les mandamos la grabación cuando la tengamos lista. buenísimo. Y pues justo para también respetar su tiempo, que sabemos que están ocupados, les agradecemos mucho que se hayan conectado, que se hayan tomado el tiempo. Esperemos que les haya gustado este pequeño espacio que tuvimos Miguel y yo. Y por favor, búsquenos si tienen más preguntas, como lo decimos, si quieren aprovechar el cupón. Y pues nada, fue un gusto estar con ustedes este pequeño rato. Sí, muchísimas gracias a todos por conectarse. Por favor, escríbanos a quien nos haya invitado, como comenté, o también si de una vez ya escanearon el código, pues avísenos para ayudarlos con todo este proceso. Es muy fácil empezar, haces tu registro, tu primer depósito y ya tienes acceso a tu cuenta con este cupón. No hay mejor manera de probar, educarte sin el riesgo de tener pérdidas en un inicio, que también son posibles, pero con este cupón, pues elimina esa parte. Así que es el mejor momento. Buenísimo, que estén muy bien, bonito día. Gracias a todos.